El Mediterráneo, cuna de imperios desde que el mundo es mundo, un mar azul sin fin y lleno de tormentas de la hostia. En el siglo XVI, este pedazo de mar iba a meterse bajo la sombra de una sola leyenda, la estrella más currada de una familia conocida como los Hijos del Viento, Huzur Reis, el que la historia tiene fichado como Bárbaros Hayreddin Pasha, el amo total de los mares. Nuestra historia arranca en Midilli, la isla del Egeo que huele a aceitunas, allá por los 1470. En esta isla, que conquistó Fatih Sultan Mehmed, se planta un viejo soldado otomano. Este tío, un sipahi llamado Yakup Aga, tiene 4 hijos que son unos cracks: Ishak, Oruç, Huzur y el peque, Ilyas. Se crían pateándose las calles de la isla. Los chavales no miran a la tierra, tienen los ojos clavados en el azul infinito del mar. Vivir en tierra firme no va con ellos, les corre agua salada por las venas, te lo juro. Los hermanos, que empiezan currando en el comercio, se echan a la mar con barcos que se han currado ellos mismos. Empiezan a ir y venir entre los puertos del Egeo y el Mediterráneo cargando mercancía. Pero el Mediterráneo, por entonces, no es un sitio donde los mercaderes paseen tan tranquilos. Es un ring peligrosísimo donde se zurran piratas sin piedad, caballeros y reinos enteros, y ese peligro de los cojones no tarda en llamar a la puerta de los 4 hermanos. Los caballeros de Rodas, unos guerreros sin alma de la época, le entran de sopetón al barco mercante de los hermanos. En esa pelea sangrienta y bestial, el peque, Ilyas, la palma y Oruç Reis, el corazón valiente de la familia, cae prisionero de los caballeros. La muerte de Ilyas y el cautiverio de Oruç en las mazmorras dejan a Huzur hecho polvo. En el pecho de Huzur se enciende un fuego que no se apaga, alimentado por la venganza. Ese fuego va a transformar a unos hermanos mercaderes en unos lobos de mar que cambiarán la historia. Después de un cautiverio largo y de un sufrimiento de la leche, Oruç Reis se las apaña para fugarse. Oruç, ya libre, por fin se reencuentra con su hermano Huzur. Los 2 hermanos ya solo tienen una meta común y un juramento: hacer justicia en los mares y pasarle factura a los que les estaban amargando el Mediterráneo. Al principio se mueven con flotas pequeñitas y aplican tácticas de pega y huye que molan un huevo. Ponen los ojos en el oeste del Mediterráneo, hacia las costas calentitas del norte de África. En su punto de mira están los caballeros que les jodieron y los galeones españoles sin piedad. La barba pelirroja de Oruç Reis, ondeando al viento, empieza a meter cague a sus enemigos. Los europeos, con miedo y respeto, le ponen el mote de Barbarossa, o sea, Barba Roja. Con los años, ese mote legendario va a pasarle también como herencia a su hermano Huzur Reis. Los hermanos se montan bases con un puntazo estratégico en las costas de Túnez y Argel. No se quedan en ser solo unos piratas despiadados que cazan barcos enemigos. También acuden al rescate de los musulmanes andalusíes que están sufriendo a tope bajo los españoles, suben a los oprimidos a sus barcos, los llevan al norte de África y salvan miles de vidas, así de claro. Esa postura tan honrada los saca del montón de marineros corrientes y los convierte en héroes del pueblo. Con un poder que va a más cada día, los hermanos acaban haciéndose con Argel del todo. Allí montan un gobierno marítimo independiente, justo y con un poderío que flipas. Ya son la peor pesadilla del enorme imperio español en los mares. Pero el destino, que es un cabrón, les vuelve a enseñar su lado más oscuro. Cuando el reloj marca 1518, estalla una guerra terrestre brutal contra los españoles. En esa carnicería, Ishak y Oruç Reis caen como mártires peleando como auténticas bestias. Huzur Reis se ha quedado sin sus pilares más fuertes, sin los hermanos a los que quería más que a su propia vida. Se queda más solo que la una en Argel, con los enemigos rodeándolo por todas partes como lobos. Sus enemigos piensan que va a tirar la toalla, que va a largarse de Argel por patas. Pero Huzur Reis no piensa rendirse ni dar un paso atrás, ni de coña. Echa sobre sus hombros la herencia y la causa sagrada de sus hermanos y se pone de pie. Huzur, que es un genio estratégico, sabe que él solito no puede medirse con el pedazo de España que hay.
Con una cabeza de estadista de la hostia, mira hacia el Imperio Otomano, la potencia número 1 del momento. Manda emisarios a Yavuz Sultan Selim y le suelta que está metiendo Argel dentro del Imperio Otomano. Yavuz Sultan Selim no deja sin recompensa la lealtad y la visión de este marinero con 2 cojones. Le pone él mismo el nombre de Hayreddin, que significa el bueno de la religión. Lo nombra Beylerbey de Argel y le pone detrás un apoyo militar que te cagas. Ya no es solo Huzur Reis, ahora es Bárbaros, con todo el poder imperial respaldándolo. Iza con orgullo en el palo mayor de su nave capitana el estandarte otomano de las 3 lunas. Con ese pedazo de fuerza detrás, sigue desatando tormentas por todo el Mediterráneo. Le mete unas palizas que no veas a una flota española tras otra y conquista fortalezas que parecían intocables. Se convierte en una leyenda invencible del mar que les quita el sueño a los reyes europeos. Conforme van pasando los años, la fama de Bárbaros Hayreddin cruza fronteras como las olas. Kanuni Sultán Suleimán, ya en el trono, quiere imponer una superioridad clarísima en los mares. Para reventar a la alianza cristiana en el mar, en el mundo solo hay un tío en el que pueda confiar. En 1533, por orden del Padishah, llaman a Bárbaros Hayreddin Pasha a Estambul con urgencia. Su entrada en el Bósforo con esa flota bestial es recibida en la capital con un flipe del copón. Kanuni Sultán Suleimán lo nombra Capitán Derya, o sea, el comandante en jefe. Bárbaros, sin perder ni un minuto, se baja a los astilleros de Kasum Pasha y se pone a la faena. Currando a tope día y noche, empieza a modernizar a la armada otomana de arriba abajo. Manda construir galeras más ligeras, con una maniobrabilidad de la leche y una pegada brutal. No es solo un guerrero, es un genio de la ingeniería que entiende el idioma del viento. A sus leventes les enseña no solo a sacudir el sable, también a leer el mar y a sentirlo. Cuando todos los preparativos están listos, en el horizonte ya se ve la mayor batalla naval de la historia. Cuando el calendario marca 1538, Europa entera se junta para cortarle el rollo al ascenso otomano. Con el toque de cuerno del Papa, montan una flota cruzada gigante y que mete un cague de la hostia. Las flotas de España, Venecia, Génova, Portugal y Malta se juntan todas bajo un único estandarte. Al mando de esta flota descomunal está Andrea Doria, el almirante cristiano más famoso del momento. La flota cruzada la forman más de 600 barcos pesados y decenas de miles de soldados. La armada otomana al mando de Bárbaros, en cambio, es mucho más pequeña en número. El capitán Derya solo tiene a sus órdenes 122 galeras, pero con una maniobrabilidad acojonante. Las 2 flotas chocan el 28 de septiembre de 1538 frente a Preveza en el mar Jónico. Andrea Doria se viene arriba mogollón por el tamaño de sus galeones y la cantidad de soldados que lleva, pero Bárbaros Hayreddin lee el mar y el viento muchísimo mejor que el rival. Adaptando con maestría al mar la clásica táctica de la media luna, Bárbaros divide su flota en 3. Cuando el viento se corta de golpe, los galeones gigantes de los cruzados, que dependen del viento, se quedan tiesos sin moverse. Las galeras ligeras y de remos de Bárbaros se meten en plan kamikaze entre los barcos enemigos, que están torpísimos. Los cañonazos, el humo de la pólvora y los gritos de guerra retumban por encima del mar. La cabeza ágil y la estrategia de Bárbaros le revientan la chulería a Andrea Doria del todo. Hacia el atardecer, Doria pone pies en polvorosa del campo de batalla para salvar los barcos que le quedan. La victoria de Preveza es la declaración oficial del Mediterráneo como un lago turco. Aquel día, Barbarroja deja clarísimo que la superioridad numérica ante un genio se queda con cara de tonto. Después de Preveza, Bárbaros es el único amo del Mediterráneo, sin discusión y sin que nadie pueda con él. En 1543 larga velas hacia Europa con su flota para echarle un cable al rey de Francia. Pone sitio a Niza, en el sur de Francia, y se queda a pasar el invierno en el puerto de Toulon. Toulon vive durante meses como si fuera una ciudad otomana, con la llamada al rezo sonando y todo. En sus últimos años, Bárbaros se retira a una vida con vistas a las aguas fresquitas de Estambul. A petición del sultán, manda poner por escrito su vida épica, sus batallas y sus victorias. Esa obra, llamada Gazabat Hayreddin Pasha, es el manifiesto de una vida entregada al mar. El 4 de julio de 1546, despidiéndose de los mares en los que se pasó la vida, cierra los ojos para siempre. Detrás deja una armada invencible y una leyenda que va a ir de boca en boca generación tras generación.
Hoy, mientras descansa en su mausoleo de Beşiktaş, cada barco que cruza el Bósforo le saluda, porque él es el tío que conquistó no solo las aguas de los mares, también su alma. Él es el señor de las olas, el león del Mediterráneo, Barbarroja, Bárbaros Hayreddin Pasha.